Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Bellas, ni tan santas ni tan diablas, que es nuestro podcast, ¿verdad? Donde nos juntamos a hablar de belleza y otras cosas, la verdad. Del cuidado de la piel y de muchas otras cosas. Bueno, hoy día, saben que hoy día les quería contar que, bueno, muchos de ustedes saben que yo durante muchos años tuve un centro de estética. ¿Ya? Entonces, en ese centro de estética atendía montones de clientas con diferentes problemáticas, pero una de las problemáticas más complejas de tratar, porque te exige mucho trabajo físico a la persona que realiza el tratamiento, son los levantamientos de glúteos. Entonces, uno utiliza muchísimos masajes que son muy vigorosos y que obviamente que te cansan un montón. Finalmente uno termina así como absolutamente exhausta después de hacer un tratamiento de glúteos. Y por supuesto que por eso además las esteticistas se acompañan de diferentes herramientas que le ayudan a que ese trabajo no sea tan fuerte a nivel del masaje mismo. Entonces, se utilizan desde las corrientes rusas, que son un tipo de electroestimulador. En algún minuto de algún podcast vamos a estar hablando de aparatología y esas cosas, que es otra de las cosas que a mí me encantan. Bueno, a mí me encantan muchas cosas, la verdad. Y bueno, yo creo que si tú has ido alguna vez a algún centro de estética, te han puesto estos que son electrofísicos, pero que tienen una corriente rusa, que es una corriente interferencial, que produce un aumento del volumen del glúteo, ya que son muy recomendadas para este tipo de tratamiento. También otra de las cosas que se recomiendan para los tratamientos de glúteos es el uso de ventosas, que también funcionan bastante bien, porque la ventosa, al hacer como una succión del tejido, lo hiperemia, es decir, lo abriga, lo calienta, y eso hace que el músculo tome más volumen. Y también, por supuesto, dentro de ese mismo concepto están las copas de madera y todo lo que es maderoterapia, que funciona también bastante bien para poder trabajar esta zona. Ahora, ¿por qué se trabaja esa zona de esa manera? Porque ahí nosotros tenemos uno de los músculos más grandes del cuerpo humano, que es el glúteo mayor. El glúteo mayor es el que permite que tú andes en dos pies. Entonces, la verdad es que el glúteo es muy importante desde ese punto de vista. Y por supuesto que no todos los glúteos son iguales. Y aquí es donde yo siempre pensaba y decía, ¿por qué? Porque obviamente al centro de estética llegaban personas de otros países también a atenderse, aunque no demasiado, porque estoy hablando que en la época en que yo tenía mi centro no existía como ahora una gran cantidad de mujeres extranjeras de países como centroamericanos, ya que tienen un glúteo mucho más desarrollado. Entonces, en esa época, cuando llegaban estas mujeres que eran de otros países, por ejemplo, si tenía clientas brasileras, la diferencia de los glúteos era impresionante, porque además, con muy poco tratamiento, esos glúteos tomaban volumen. Y por supuesto que en esa época y todavía había muchas personas que decían, lo que pasa es que las chilenas no tienen glúteos porque las chilenas son flojas, porque no hacen mucho ejercicio. Bueno, en realidad yo sí soy floja, así que la verdad es que yo me creía ese argumento absolutamente, porque yo nunca, y ya se los he contado, no soy muy adicta al gimnasio. Pero también las personas que son adictas al gimnasio de repente tienen glúteos, pero tienen como los glúteos chiquititos, bien conformados, bien rellenitos, pero como chiquitos. No sé si ustedes opinan igual, pero yo encuentro que no son tan grandes los glúteos, ¿no? Salvo que la persona tenga como un volumen de grasa mayor, es decir, mientras más gordita, más glúteos también. Pero no sé si les pasa, pero como que los glúteos de las chilenas son como planos. Yo creo que me van a funar con este podcast, ¿eh? Yo creo que todas las chilenas que se sientan ofendidas por esto que estoy diciendo me van a funar, pero en realidad yo me miro al espejo los glúteos y yo siento que son como medios planitos. Ahora, mi explicación personal es que, bueno, yo no hago mucho ejercicio, no hago ningún tipo de ejercicios para levantamiento de esa zona de la cola. Tienes toda mi atención. Y por lo tanto, entonces, es como normal que la tenga así.
Pero de verdad que yo también he visto otras personas que hacen ejercicio, pero que en realidad la cola no es tan así como protuberante como otras personas que son de otros países que tienen una cola impresionante. Entonces, la pregunta era, bueno, todas esas cosas, porque típico que, no sé si les pasa, yo creo que a todas nos pasa un poco que uno empieza a mirarle las colas a las mujeres y uno dice, no, para mí que esa cola es operada. No, yo creo que esa cola tiene relleno, porque no puede ser. Es como que tú ves una protuberancia ahí, como que tú dices, no, es que eso tiene que estar arreglado de alguna manera. Alguien le arregló esa cola a esa mujer, no, esa cola no es humana. Esa cola no es terrícola. Es una cola demasiado grande o demasiado protuberante o demasiado turgente. ¿De dónde la sacaron, por favor? ¿Cómo es posible que tengan esa cola de ese tamaño y de esas medidas? ¡Me quiero volver Y entonces chango! ahí sale lo que yo siempre les digo, la envidia. La envidia normal, que uno dice, puchi, pero yo me miro al espejo y empiezan las mujeres más jóvenes que yo a hacer mucho ejercicio y hacen mucho ejercicio, pero la cola no les crece, ¿ya? Y siempre está como, se hacen tratamiento y como que la cola, oye, nos ofrece muchos problemas a las que hacemos masaje. Es complicado porque además la clienta tiene una expectativa, llega al centro de estética pensando en que va a salir con la cola así de brasilera total, ¿verdad? Y la verdad es que no pasa, no pasa eso. La cola en realidad nos cuesta poder trabajarla y nos cuesta que a nuestra clienta se le vea ese volumen. Entonces es frustrante porque obviamente, sobre todo ahora que hay tanta mujer estupenda en este país, de estos países centroamericanos con unas colas esculpidas a mano, que en realidad uno dice, pucha, qué fome, qué lata, pero ¿por qué será? Entonces, en ese por qué será, porque obviamente yo puedo tener una visión personal, yo les puedo decir, miren, de los tantos años que yo he sido esteticista y que he trabajado con muchas colas distintas, la verdad es que cuesta mucho hacer que esas colas realmente queden turgentes y queden como rellenas y se vean como las colas de una venezolana, una colombiana, de una brasilera. La verdad es que nos cuesta Que muchísimo. Dios les rebendiga. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué es? Porque de repente uno lee y dice, no, es que las mujeres chilenas toman mucho anticonceptivo y esto y lo otro, pero la verdad es que yo voy hacia atrás. Bueno, hacia atrás es difícil porque las mujeres usaban esas faldas tan grandes que no se sabía si tenían o no tenían cola de partida, ya si podrían haber tenido o no. También yo tenía unas clientas que, y ellas se van a acordar si están escuchando este podcast, que ellas usaban calzones con relleno. Entonces era súper divertido porque, claro, se le veía una cola espectacular, pero cuando se sacaban el calzón, la verdad es que la cola era igual que la del resto de sus compañeros. No había grandes diferencias. Así que también de repente uno dice, bueno, a lo mejor esa cola, que vi tan estupenda, también puede ser una cola de relleno, capaz, no sé, podría ser. Yo no pongo las manos al fuego por nadie, por lo tanto no me puedo hacer cargo de si esa cola era real o no. Y bueno, y como este tema de los glúteos es un tema, porque ustedes saben que yo además hago clases, entonces las alumnas también de repente me preguntan y dicen, profe, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Porque y me mandan las fotos del antes y el después y en realidad la diferencia de las colas no es mucho. Y me dicen, mire, le he hecho, le puse onda rusa, le hice copa, le hice ventosa, le hice masaje y la verdad es que la cola no pasa nada. Y en realidad es curioso, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿y por qué está pasando esto? Pero fíjense que ustedes saben que a mí, no es que yo sea, muchas veces me dicen que yo soy como una enciclopedia, pero en realidad no es cierto, no es verdad, yo no sé tanto. La verdad es que yo sé algunas cosas nomás, pero lo que sí me gusta es investigar de las cosas que me intrigan. Entonces, este tema de la cola para mí fue una intriga. Yo dije, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? Entonces me puse a googlear y me metí en el internet y empecé a buscar información y olvídense, salieron informaciones increíbles de por qué la chilena teníamos la cola así. La verdad es que unas explicaciones realmente ridículas, pero bueno, encontré un estudio. Encontré un estudio de la Universidad de Chile, del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, un estudio que hizo en el 2015. Ahora, ¿por qué
la Universidad de Chile hace ese estudio, no porque le haya interesado como a mí el que qué pasaba con las colas que no subían o subían o no subían, o si subían poco, o teníamos la cola muy plana, etcétera. No, no fue por eso que hicieron este estudio, sino que lo hicieron desde el departamento de cirugía. ¿Por qué? Porque obviamente como el tener una cola protuberante empezó a ser como más requerido, entonces los cirujanos plásticos empezaron a poner rellenos en las colas, porque se pone relleno, obviamente, y que queda bastante bien. Pero empezaron a haber algunos casos como complejos, tuvieron algunas complicaciones, algunos casos de esta cirugía. Entonces ahí es donde el Hospital Clínico de la Universidad de Chile decide hacer un estudio y decide medirle la cola a un grupo de más de 200 personas, de más de 200 mujeres entre los 18 y los 75 años, con tomografías, ¿verdad?, computarizadas, no es cualquier estudio, y no solamente con la tomografía, sino que con medidas, un estudio realmente muy interesante que lo hicieron durante todo el año 2015. Del 1 de enero al 31 de diciembre estuvieron haciendo este estudio, porque querían realmente saber qué era lo que estaba pasando con los glúteos de las chilenas. Miren ustedes qué interesante. Lo mismo que yo quería saber y lo encontré. Bueno, y ellos determinaron, de acuerdo a este estudio, que primero nosotros somos una raza mezclada más bien con raza de personas blancas e indígenas, y por lo tanto nuestra cola es más reducida que en las de otros países, donde el mezclaje tiene más raza negra. Es decir, las chilenas tenemos menos raza negra y por eso es que salimos perjudicadas con la cola. ¿Ya? ¿Y por qué perjudicadas? Ustedes se van a matar de la risa con esto, pero ¿por qué yo me siento perjudicada? ¿Ya? Porque siempre en mi casa me dijeron que era la negrita de la familia y yo juro que no tengo nada. No, ¿caché? Decir, fue un puro luz nomás. Me convencieron de que yo tenía algo de negro y la verdad es que ni siquiera heredé la cola. Bueno, pero independientemente de eso, ¿por qué el estudio es tan interesante? Porque este estudio se hizo, como les decía, en personas de un rango etario bastante amplio, siendo el promedio más o menos de 42 años, y se ve que el glúteo mayor, porque nosotros tenemos un glúteo menor y un glúteo mayor. El glúteo mayor, que es el más grande, el que cuando uno se sienta, ese es el que apoya en el asiento. El glúteo mayor en los otros países tiene un grosor como musculatura entre 5 y 6 centímetros. Adivinen cuánto me tengo que mirarlo para convencerme, porque en realidad es como terrible. En Chile, el promedio de ese grosor de ese glúteo mayor es 3.8 centímetros e incluso hay personas que tienen 2.1, es decir, ni siquiera la mitad de los otros grosores. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque obviamente si yo tengo un músculo que tiene un grosor mucho más pequeño, que es mucho más delgado, obviamente que me va a costar mucho más que tome volumen, que aumente, pues, lógico. Entonces cuando yo veía esas medidas, yo decía, oye, pero esta es la respuesta a por qué los tratamientos de glúteos en mujeres chilenas nos cuesta tanto lograr, ¿verdad?, un resultado que sea impresionante o que sea realmente el resultado que andamos buscando, porque finalmente no es que nosotros queramos tener así como el super glúteo, pero sí un glúteo, ¿verdad?, levantadito, turgente, pero eso nos cuesta mucho porque nuestro glúteo mayor es un músculo bastante más delgado que el de otras etnias. Entonces, así como que me cargan estas características antropométricas. Ay, miren la palabra, características antropométricas. Esas son, ¿ya? Lamentablemente, las que en el fondo indican que nuestra raza chilena tiene este mestizaje que nuevamente no nos conviene con nuestros conquistadores. ¿Qué quieren que les diga? Es decir, nuestros conquistadores ¡olé!, nos heredaron esto de el potito plano. Potito plano con poco volumen. Ay, qué divertido. Yo en realidad les juro que cuando yo encontré este estudio,
lo tengo, así que si alguna persona lo quiere, me lo puede pedir. Está súper interesante, porque además, bueno, ¿por qué hacen este estudio las personas estas, los médicos de cirugía plástica? De la revista de cirugía plástica me parece que es, claro, la revista chilena de cirugía, no, ni siquiera de cirugía plástica, la revista chilena de cirugía, volumen 6. Bueno, ¿por qué hacen este estudio? Porque ellos estaban teniendo algunos problemas con los implantes. ¿Pero por qué? Porque en la literatura se hablaba de que el glúteo mayor tenía entre 5 y 6 centímetros de ancho y por lo tanto hacen como un bolsillo, es decir, hacen como un espacio en el glúteo donde ponen el implante adentro. Entonces, como el glúteo de las chilenas era más delgado, entonces a veces hacían el bolsillo más adentro de lo que debería ser, ¿ya? Imagínense, si el glúteo tenía 3.8 y estaban hablando de que para hacer un bolsillo adecuado hay que hacerlo a los 3 centímetros, prácticamente lo hacían casi pegado al coxis del paciente. Entonces, y de los otros músculos que están más internos. Entonces, realmente estaban teniendo problemas porque, lamentablemente, el glúteo de nuestras compatriotas, incluyéndome a mí, por supuesto, y a toda mi descendencia, lo siento, hijas mías, tengo 2 hijas, no tengo nietas, tengo nietos, pero no tengo nietas, pero lamentablemente mis hijas tienen el mismo problema. A pesar de que la menor, fíjense que no sea, pero parece que mi marido algún rasgo negroide tenía por ahí, escondido, porque ella tiene como que el glúteo un poquitito más voluminoso, ¿qué quieren que les diga? Pero bueno. ¡Qué golazo! No me pidan los datos de mi hija, por favor, no, eso sí que no. Bueno, la cosa es que les cuento que lamentablemente las chilenas tenemos esta desgracia, entre comillas, de tener el poto flaco. ¿Qué quieren que les diga? Tenemos los glúteos más delgados. Por lo tanto, cuando tu esteticista haga todos esos esfuerzos que ella hace para sacarte más volumen, agradece. Gracias. Porque ella está haciendo un gran esfuerzo, porque en realidad, lamentablemente, no hay mucho paño que cortar en este tema. ¿Qué quieren que les diga? Si tenemos el volumen del glúteo chico, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, capaz que hagamos lo de mis clientes, pues nos compremos calzones con relleno. Y las más pudientes, por supuesto, y las más valientes también, se pondrán un relleno, pero ya sabiendo, ya que están advertidas de que ese relleno tiene que estar siendo aplicado por un médico que haya visto y haya leído este artículo de la revista chilena de cirugía, porque está muy interesante, ¿ya? Así que, bueno, yo espero que les haya gustado el tema de hoy día, el tema de este episodio. La verdad es que yo estaba muy curiosa por saber, y realmente no me imaginé que me iba a encontrar esta información tan interesante, porque yo pensaba que era cierto lo que decían algunos por ahí, de que éramos flojas, de que pasábamos mucho tiempo sentadas, que por eso el poto lo teníamos así, de que tomábamos mucho anticonceptivo, ¿verdad? De que no nos gusta ir al gimnasio. Bueno, yo ahí me anoto, no me gustan los gimnasios, pero bueno, hay muchas que sí les gusta. Así que, bueno, chicos y chicas, espero que les haya gustado este tema y seguimos viéndonos en otro episodio de, por supuesto, Bellas, ni tan santas, ni tan diablas. Por supuesto que me tienen que seguir. Me pueden seguir en Spotify, en este canal de Bellas, ni tan santas, ni tan diablas. También me pueden seguir en TikTok, donde soy ni tan santas, ni tan diablas. En Instagram, donde es _Pati Bernal. Por supuesto, en Facebook soy Patricia Jimena Bernal. Y no se pueden perder la plataforma www.cosmetologiachile.com, donde estamos todas las veces publicando cursos gratuitos. Hay un curso de ventosas muy interesante para que lo veas. Y por supuesto que estamos todas las veces publicando cursos muy, pero muy interesantes para personas que trabajan en estética, así que no dejes de estudiar, porque eso siempre hace que uno crezca como profesional. Así que les mando un saludo, que tengan una excelente semana. Vamos por esta semana de julio. Bueno, un beso grande para todos, que estén súper bien y nos vemos en un próximo episodio de Bellas, ni tan santas, ni tan diablas. Chao, chao. I told my boys that I found the best woman around. She's so sweet to my